YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, declaramos victoria a la incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial, detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos el perfil del candidato. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En el episodio de hoy estaremos hablando de marketing político y comunicación electoral. Para ello, contamos con el concurso de dos especialistas en la materia, especialistas que provienen del Perú y que no solamente han acumulado conocimiento teórico, sino que el ejercicio de la función pública les ha dotado de un conocimiento práctico muy rico en sustancia y contenido. Empezamos con la exposición del doctor Gustavo Nakamura. Él nos habla acerca de la coyuntura electoral que existe no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, y cuáles son los aspectos indispensables para desarrollar una correcta comunicación electoral. Escúchenlo. Nosotros estamos viviendo, y cuando digo nosotros, América Latina, ¿no? Iberoamérica, si quieres llamarlo de esta forma, estamos viviendo coyunturas movidas en el mundo, ¿no? Y a nadie es ajeno lo que ha pasado en Haití, por ejemplo, cuando un gobernante, el presidente, ha sido asesinado, o vemos lo último de Cuba, y la revolución o la salida del pueblo cubano pidiendo libertad en el régimen que han estado. Estamos viviendo elecciones en diversos países. No es ajeno al Perú. El Perú acaba de tener un proceso electoral muy crispado y sigue el ambiente. Aún no hay declaración de quién será el presidente. Todo hace indicar que será el señor Castillo, y de primera mano estamos muy cerca, incluso con esta campaña en el otro lado, en la candidatura de la señora Fujimori, pero no dejo de ser objetivo en decir que el país está convulsionado. Argentina y sus problemas que siempre y hoy tienen los problemas económicos más grandes. El próximo año tendremos elecciones en Colombia y en el 2023 les tocará a ustedes. Pero ahorita toca en octubre las elecciones de intendentes. Entonces, a partir de ahí quiero compartir con ustedes alguna exposición que les permita acercarse justamente a lo que es el marketing y la comunicación política. Voy a compartir pantalla en este momento. Y ya lo están viendo. Entonces, lo primero que hay que decir es que a la hora de uno trabajar el tema de la comunicación política es qué comunicar. ¿Qué comunicar? Si no sabemos qué comunicamos, es un poco probable que realmente lleguemos al objetivo. Y cuando hablo de qué comunicar, nos hacemos estas preguntas. Okay, este paradigma de Loswell, y quiero mantenerme en ello, y a partir de ahí desarrollaré algunos contenidos. Primero es el análisis de emisores. ¿Quién dice? Cuando uno comunica tiene que saber quién lo está diciendo, qué está diciendo, a través de qué medio, a quién quieres dirigirte o a quiénes, y qué efecto buscas con ello. En todo tipo de comunicación, ¿ok? Familiar, interpersonal, personal, pero a nivel político es fundamental tener claro cuál es el nivel de comunicación. Y en campañas es otra historia, muy parecida, pero con un valor agregado. Usualmente nos quedamos en la comunicación en el quién y qué, y a quién va dirigido, pero el efecto y el medio lo dejamos de costado. Y eso es un error que se está cometiendo en muchos lugares, tanto a nivel político, pero también a nivel de campañas políticas. Y es importante entender que la comunicación, en todo el proceso, lo van a manejar de un periodo preelectoral.
Y esto es lo que está pasando actualmente en el Paraguay. Ahí sí, los partidos políticos se preparan, ¿no? Los candidatos a intendentes, justamente en este tiempo preelectoral donde hubo la planificación, el entrenamiento, información, registro, quiénes van en las listas, las primarias, ya todo está claro y han entrado en un proceso electoral. Un proceso electoral que se divide en la campaña y en la fecha de votación. ¿Y qué pasará después de eso? Es el postelectoral, que algunos, los que ganen, pues tendrán una estrategia distinta y los que no, tendrán otra. Pero el ciclo empieza nuevamente. Entonces me voy a concentrar justamente en la línea roja en lo que corresponde al periodo electoral. Y en comunicación política tenemos que tener en cuenta 3 niveles. La comunicación electoral, que es justamente cuando tú como candidato vas a dar tus propuestas justamente a tus diferentes actores o interesados en atraer el voto. Esa es la comunicación electoral. La comunicación institucional lo puedes dar siendo gobierno, si eres elegido intendente, pero también si eres líder de un partido político o representas a un partido. Y hay otros tipos de comunicación que tiene que ver más con los stakeholders o los grupos de interés. Todo esto agrupa la comunicación política, no solamente la campaña electoral o uno u otro. Nosotros, en este momento, en el caso del Paraguay, está viviendo una situación de la comunicación electoral en la campaña política. ¿Y en qué consiste o cómo profundizamos un poquito más en ello? La campaña electoral son acciones concretas, sucesivas, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. Estrategias claras, niveles de comunicación para conseguir el objetivo. Si no tienes claro cuáles son las estrategias, es muy poco. Tu fin ya sabemos cuál es el fin. Es ganar las elecciones en una campaña electoral. Pero para eso tienes que tener diversas estrategias y, obviamente, a partir de ahí, construir un discurso que se llama una narrativa. Si no se tiene eso, pues puedes dar muchos planes de gobierno, puedes tener muy buenas ideas, pero el mensaje no cala o no llega. Por lo tanto, las estrategias claras, saber comunicarlas, y a partir de ahí, con un buen discurso, va a llegar la famosa movilización que la persona va a mirar y va a decir: este candidato me parece o no me parece, por tal o tal razón. Entonces, esto es lo que se vive concretamente en las campañas políticas, ¿no? Acciones comunicativas y periodos de tiempos determinados. En este caso, en el caso del Paraguay, van a vivir unas campañas entre agosto, septiembre, y entiendo que en octubre ya serán las elecciones para la intendencia. Pero durante mucho tiempo ha habido campañas tradicionales, ¿no? Concentradas por el partido. Hoy la pandemia ha traído otros modelos, ¿no? Voceros políticos, panfletos o flyers que están saliendo. Y es una campaña coordinada con el partido en el cual postulas, pero claro, si hay unidad de partidos, porque también hay conjuntos de partidos que se unen para postular bajo un solo frente, ese trabajo también es una campaña tradicional. Y obviamente la intención de voto basado en una ideología. Esto es muy importante, porque más allá de planes o propuestas, también es cuál es la ideología o el pensamiento que lidera el candidato bajo una propuesta de partido político. Muy importante tener claro la ideología y que el votante sepa cuál es la ideología que el candidato trae. Esto se ve mucho más fuerte en elecciones, en los casos de diputados y presidenciales. Pero en las alcaldías, o en el caso de ustedes se llama intendencia, también es importante. Ahora bien, tenemos campañas modernas. Y ya no sé, yo creo que hay más modernas aún que estas. El tema de la radio, la televisión, ya es parte del pasado y si bien se mantienen, también están las redes sociales y el internet. La publicidad exterior, gráficos y todo esto sirve, pero hoy las redes sociales están siendo muy fuertes en las zonas donde hay conectividad. Vuelvo a decir, en las que no hay, el trabajo es por radio. Ojo, la radio seguirá siendo siempre un nivel de comunicación de campaña muy fuerte.
En las campañas modernas se tiene que tener un jefe de campaña y expertos, ¿no?, a nivel externo que te puedan dar inputs a una campaña. Cuidado con manejar campañas donde solamente son 3 o 4 que diseñan toda la campaña y no ven más allá de lo evidente. Ese es el peor error que puede haber en una campaña. Hay que ver más allá y tener alianzas y aliados que te puedan dar insights o inputs que te permitan avanzar en tu campaña política. Es importante trabajar justamente la lógica de medios masivos. El tema del Facebook, el Instagram, bueno, el Twitter, siguen siendo medios importantes, el Twitter más que nada, en temas de campañas políticas. Una campaña a largo plazo hablas de 6 meses a más. En el caso de ustedes, que están a punto de una elección, es una campaña corta, pues prácticamente en 2 meses y medio tendrán que elegir los paraguayos a sus próximos intendentes. Entonces, es una campaña corta, y sí implica a veces las campañas altos presupuestos. A veces un poco menos o más, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Hay leyes en diferentes partes del mundo, el tema de los presupuestos tienen que ser transparentado y claro. Y las campañas modernas buscan más las propuestas a las ideologías. Particularmente pienso que tiene que haber un mix entre ambas. Las propuestas no pueden estar disociadas del pensamiento ideológico o político que lleva al candidato, porque se entiende que el candidato es de un partido político, ¿sí? Entonces, llegamos a la campaña, tenemos campaña, ¿y qué es lo primero que en la campaña las personas tienen que tener en cuenta? O el candidato, o su equipo de campaña, es el discurso. Y para hacer un discurso adecuadamente, tiene que haber 4 vertientes, como pongo ahí. Informar. En una campaña, en un discurso político, tú informas, tú persuades, tú convences y seduces. ¿Para qué? Para que voten por ti. Así de claro es. Tú informas, persuades, convences y seduces para que voten. Para que eso se dé claro y se llega al objetivo, primero, la exposición tiene que ser clara y ordenada. ¿Se acuerdan que les dije cuál es el mensaje, cuál es la narrativa, bajo qué línea se va a manejar? 2, tener el objetivo claro. Y el objetivo claro es ganar, sí, pero no es ganar por ganar. Acá también hay un tema ético. Conocer la audiencia. No es lo mismo hablar en un auditorio para un grupo de jóvenes que para un grupo de empresarios o para una comunidad vecinal. El discurso es distinto a cada tipo de audiencia. Es el quién va a recibir el mensaje. Hay que estudiar el entorno. ¿A dónde se va a dirigir el candidato? ¿Con quiénes va a interactuar? ¿Hay peligro o no hay peligro? Esto es importante el equipo de campaña que pueda detectar. Ojo, hoy se maneja mucho en redes sociales muy fuerte los famosos trolls. Entonces, hay que estudiar el entorno, tanto físico como virtual, porque ahora las campañas se están dando de las 2 formas. Y obviamente lo que se busca es que se genere credibilidad, que sea creíble, que parezca, que sea y actúe como piensa. Esto es muy importante en un partido político o en un candidato. Sin dudas, la exposición del doctor Gustavo Nakamura hasta aquí es sumamente interesante, pero sí he aprendido a YTPK que al volver de la pausa, el doctor Nakamura nos hablará acerca de cómo articular la narrativa electoral, sobre qué base. De eso hablaremos en minutos, ya regresamos. No basta con que el candidato sea conocido, sino que su comunicación logre conectar con las personas. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta al respecto? Escuchemos lo que tiene para decirnos el doctor Nakamura. La narrativa es muy importante.
Pero acá les quiero decir algo. Una mente para las historias y un cerebro que es un corazón. Solamente las narrativas que trabajen temas del sentimiento y de la emoción tendrán éxito en las campañas políticas. Esto ya está demostrado en diversas campañas políticas. Los videos o los clipping que hacen que tengan que ver con un tema emocional va a ser mucho más palpable que incluso que tú le cuentes temas de tus planes así de duro. Es mejor es que des una historia detrás de eso que llegue al sentimiento de las personas. Y está demostrado en muchos países de la región que la gente vota con el corazón, no vota con la cabeza. Suena feo lo que les digo, pero prefiero ser realista si el objetivo es ganar. Pero también tenemos un marketing político, un marketing digital. Ya llegó y está. Y lo fundamental que tú tienes que crear en un marketing político es experiencias. La gente quiere ver experiencias. Por eso la mayor cantidad de videos que se ven en el Twitter o en el Facebook o en el Instagram son experiencias. Pero ojo, el marketing digital político solo es un complemento al marketing tradicional. Esto es importante. Hay algunos que dicen solamente hago marketing digital porque yo soy innovador y solamente yo soy nativo digital. Cuidado. Las campañas todavía se están trabajando bajo esos dos parámetros, el digital y el complementario y tradicional. ¿Ok? Y se los digo porque si no, muchas veces caemos en que la novedad es esta y nos quedamos solamente con la novedad. No, la novedad con lo tradicional es el éxito, da como consecuencia un éxito. ¿Y cuál sería el éxito en el caso de ustedes? Ganar las elecciones. Pero la pregunta es ¿cómo, no? Tú dices, Gustavo, muy bien. Eres marketing político, marketing digital. ¿Cómo? Primero, respeta la privacidad del electorado y cumple lo que ofreces. No cumpla, si no vas a cumplir o tu plan no está claro y probablemente digas algo que no vayas a cumplir, mucho cuidado. Ojo, no vendas por vender, porque tarde o temprano, si tu propuesta no es real o no es medible, va a salir el candidato opositor a decir lo que está diciendo es mentira por esto y quedas mal parado. Por lo tanto, y esto es fundamental, humaniza. ¿Y qué humanizas? El contenido con un propósito trascendente. No deshumanicemos la política. La política es actuar de seres humanos. Y en la medida que tú generes confianza, vas a poder tener el éxito. La gente vota porque no solamente por tu buena propuesta, sino porque te cree y porque genera, obviamente, confianza. El éxito de una campaña política es que el candidato ha generado confianza y tiene propuestas claras y medibles y transparentes para poder elegir. Hablo en el marco del marketing político. Hay otros actores también que intervienen para ganar y te conseguir el objetivo. Ideas fuerzas. Y ahí lo voy a dejar para escuchar las preguntas y poder conversar entre nosotros. Número 1, no deshumanicemos la política, como les dije. La política es importante en nuestro país y en nuestro mundo y en nuestra sociedad, pero somos los seres humanos que hacemos política. No son los robots, no es el Facebook. Eres tú, el candidato o la candidata que hace política. Mentiras instaladas o redescubrimiento de la historia. Cuidado con eso, ¿no? Hay mentiras que se instalan en las redes sociales y se hacen tendencias, los fake news y todo ello. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Siempre buscar poner los temas en agenda. Cuando tú tienes una narrativa clara y tienes una estrategia clara, vas a poner los temas en agenda. Y los medios hablarán de ti, porque tú estás poniendo la agenda. Y los demás candidatos que te sigan, pero yo pongo la agenda, no el otro. Es distinto a yo seguir al otro o que los medios te sigan a ti. Y siempre busca el sentir del ciudadano, no solo si va a votar por ti. La pregunta que yo tengo es ¿cuántos candidatos empiezan una elección y ven primero las necesidades reales de la zona, de la localidad,
escuchan esas necesidades y a partir de ahí crean ideas o historias en que sean posibles, que al final consigan el objetivo de ganar. Pero muy importante, busca el sentir del ciudadano, vuelvo a repetir, no solo si va a votar por ti. Te aseguro que el éxito lo vas a poder conseguir. Y más adelante compartiremos una serie de preguntas y respuestas con el doctor Gustavo Nakamura. Pero sigue atento a YTPK, que al regresar de la pausa estaremos escuchando al doctor Arturo Delgado Vizcarra, un hombre con vasta experiencia en la gestión pública en el Perú, con conocimiento teórico práctico indispensable para entender la dinámica del proceso electoral. Y por sobre todo nos hablará acerca de la relevancia de crear un plan de gobierno que no solamente sea convincente, sino ejecutable. Hacemos la pausa, enseguida regresamos. ¿Qué contenido debe tener un plan de gobierno y cómo debe darse a conocer? Una verdadera interrogante. Escuchemos lo que tiene para decirnos al respecto el doctor Arturo Delgado Vizcarra, un vasto conocedor de la materia y con una trayectoria también impecable en la gestión pública en Perú. El contenido del plan. Dijimos hace un momento que debemos tener antes del plan una concreción. Ahora, al momento de elaborar el plan, es decir, de ver la pantalla en blanco y establecer nuestras líneas de solución, ¿a qué? A los problemas públicos que tiene nuestra intendencia. Entonces, antes que nada tenemos que tener una explicación de la visión que se tiene de la situación actual de la municipalidad. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Creemos que en esta municipalidad tenemos un problema de contaminación ambiental. Ok, entonces el plan va a girar alrededor de esa situación. Y por lo tanto, tenemos que elegir cuáles de todos los problemas van a ser nuestros ejes de comunicación, sobre todo en un tema municipal o un tema de intendencias donde la cantidad de votantes no es muy alta. Estamos hablando de 50.000, 100.000, 200.000 o 300.000 personas. No es muy alta. Cuando hablamos del país tenemos que ampliar bastante la gama, pero en el caso de las intendencias los problemas centrales suelen ser 2 o 3 y esa es la visión que tenemos que atacar. En nuestro caso el tema del enemigo común es un evidente. El asunto del coronavirus es un obvio y es un tema que, por ejemplo, debería ser tratado en cada uno de estos diagnósticos. Luego, insistimos en lo que dijo Gustavo, humanicemos el tema. Y lo primero que tiene que ser mencionado es el vecino o el votante. O sea, enlazar, inclusive en el texto del plan, con el vecino, con el votante, con la persona que vive en esta intendencia y que de alguna forma convive con la problemática y tiene una expectativa de solución. Dentro de ello, por supuesto, tenemos grupos vulnerables, más o menos dependiendo de qué intendencia estamos, dependiendo en qué zona podamos estar del país, y son distintos, pero también identificarse con ellos, indicar que en este plan de gobierno intentamos solucionar algunas de los problemas de estos grupos vulnerables para efectos de poder conectar y poder trabajar este asunto. Luego los temas y al final los temas institucionales y de corrupción. He visto algunos planes aquí en el Perú, en el extranjero, que se enfocan básicamente en, miren, la organización de esta municipalidad o de esta intendencia tiene que adecuarse a las métricas. Miren, la verdad es que un plan de gobierno debe ayudar a comunicar,
debe ayudar a que obtengamos la mayor votación posible, antes que tratar de ser una explicación pedagógica o muy técnica de alta técnica de administración pública. Es un conjunto de mensajes potentes que tratamos de trasladar y que, como dije hace un momento, indican cómo podemos solucionar los problemas de la intendencia. Ahora, ubiquémonos en un punto. ¿Quiénes leen los planes? Y seamos bastante sinceros en esta pregunta. De verdad, a quienes trabajamos estos temas nos encantaría que sea la mayoría de la población. Pero lamentablemente tenemos constancia de que sucede todo lo contrario. O sea, que la mayoría de la población no lee los planes. Y por lo tanto, ubicado esto, tenemos que saber que lo van a leer los competidores, lo va a leer los analistas, lo van a leer quizás la prensa especializada, y van a ser ellos los que van a extraer un mensaje X y decir: señores, usted dice en su plan que acabará con los robos en las calles en 5 días. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, es ahí donde el estudio del plan se hace fundamental y donde el trabajo con cada uno de los que forman parte de tu equipo se hace fundamental. La población en general y la votación en general se obtiene por otras partes y por otra línea. Y la confianza, mientras que la confianza se va generando a partir de respuestas adecuadas que están enlazadas con tu plan. Entonces, es una doble cara de un tema que debe manejarse en la campaña y en la elaboración del plan y en el trabajo con el plan. Ahora, no todas las materias incluyen el diagnóstico. Por ejemplo, voy a ser exagerado, pero si la Intendencia X sabemos que tiene complicaciones en los pagos a los proveedores porque tiene una tesorería que no funciona. Miren, eso es importante, es fundamental tener confianza con los proveedores y que el Estado contrate adecuadamente, pero no es, desde mi punto de vista, un problema que vaya a ser vital para efectos de ganar una elección. Entonces, no todas las materias entran, les he puesto un ejemplo exagerado quizás, pero no todas las materias que se puedan ver como un problema sustancial deben incluirse en el plan. En el plan vamos a los problemas fundamentales y regresamos al vecino, al votante, a la persona que vive en la intendencia y que trabaja en ella. ¿Ok? Ahora, las soluciones. Hemos hecho un diagnóstico, hemos dicho estos son los problemas, evidentemente tiene que haber correspondencias, y hemos dicho, por ejemplo, que las aguas servidas, las aguas negras son un problema. Bueno, tiene que haber una solución a ese problema que hemos enunciado. Si no, no hay coherencia en el plan y de verdad tenemos una estructura débil de por medio. Entonces, pero se soluciona solo aquello que puede ser solucionado. Esto puede sonar a redundancia, perogrullo, pero varias cosas de por medio. Primero, lo que dije hace un segundo, cuando hayan entrevistas especializadas, cuando haya, llamados de atención de la competencia, si tenemos soluciones que no tienen un fundamento técnico o soluciones que no hemos planteado a partir de un problema que hemos dicho, vamos a entrar en una deficiente defensa de nuestro plan de trabajo y de nuestra candidatura. Y por otro lado, cuando lleguemos al gobierno, el contenido del plan es fuente para la rendición de cuentas. Formal o no, el contenido del plan, al final del día, es, necesario o es importante que el intendente, la autoridad, se siente y digan: bueno, señores, yo prometí en campaña 1, 2, 3 y 4,
y respecto de 1 estamos al 80%, respecto de 2 estamos al 40%, respecto de 3 no lo hemos podido hacer porque la pandemia nos afectó, respecto de 4 tal cosa. Entonces, es fundamental para efectos de confianza que el plan que lo ofrecido en campaña sea la fuente para la rendición de cuentas posterior. Las soluciones que se tienen que poner en el plan tienen que ser explicables en campaña. Entonces, nuevamente, creo que con los ejemplos se puede dar mejor y tienen que ser entendibles por todos. Entonces, si tenemos para la vivienda en una intendencia X, que vamos a, a hacer un piloto con materiales X, Y y Z a través de técnicas. Entonces, eso en verdad puede ser una solución bastante viable, con muy buena calidad técnica, pero tienen que ser entendibles por todos rápidamente. Y entendibles por todos, además, a primer golpe de vista, en una línea de acción y solución inmediata, para efectos de que se pueda trasladar el mensaje adecuadamente. Ahora, puede haber algunos planes y en algunos casos algunas soluciones espectaculares, sobre todo en los casos de planes mayores, en ciudades un poco más grandes o inclusive a nivel país, ¿no? Se dice, bueno, red ferroviaria conectando a todas las ciudades. Ok, puede ser. Eventualmente, algunas soluciones espectaculares han llevado a algunos candidatos, en algunos casos, inclusive a obtener buena cantidad de votación, pero tienen que ser 200%, no 100%, 200% creíbles y contar con todos los datos técnicos y además ser populares. ¿Por qué? Porque si no, uno no va a ser relevante. Si nos vamos a ocupar en temas que no van a ser, objeto del debate público y de que converse la población, sino que vamos a simplemente soltar toda una data sobre un tema que no le resulta relevante. Entonces, si nosotros queremos decir, vamos a fortalecer el tema de, voy a decir cualquier cosa, de la gestión administrativa documentaria en las entidades para que, y empiezo a hablar de técnicas administrativas al interior de las entidades públicas, y sí, o sea, puede facilitar mucho, puede reducir el tiempo de los trámites, puede ser de que genere una línea de acción, pero señores, estamos hablando de gente que, por lo menos el día de hoy, quiere ser vacunada, quiere salir de sus casas libremente, que quiere vivir adecuadamente en sus ciudades, que quiere tener una ciudad limpia y libre de contaminación. Entonces, espectacular sí, pero ¿para qué tanto si podemos enfocarnos en otras cosas que son más relevantes a las personas? Ahora, no todos los temas se solucionan porque eventualmente puede salir algo en la campaña que digan, oye, señores, ustedes no han tratado el tema X. Ustedes, señores, no han tratado el tema, voy a decir nuevamente, el tema de los residuos sólidos en su plan de gobierno. Pero todos los temas tienen que tener una respuesta. Y para eso está el equipo de expertos. Entonces, de repente el plan no tiene todas las respuestas, pero los expertos sí la deben de tener. Porque si no, en esa campaña de medios, en la campaña y en las entrevistas y en la radio y en las redes sociales, esa falencia va a ser explotada por el competidor. Y tengamos con estas soluciones un especial cuidado a la coyuntura. Imaginen ustedes, no es el caso ni de Paraguay ni del Perú, pero imaginen ustedes que en quincena o a fines de febrero del año pasado, del año 2020, ¿cierto?, hubiéramos estado en plena campaña política. Y si hubiéramos estado en plena campaña política con un plan de gobierno X, con un equipo de campaña como tal, y de repente nos dicen todos a sus casas, nadie puede salir, tengo una coyuntura complicadísima sobre la cual obtener votación, y tenemos que tener esa capacidad de adaptación a la coyuntura bien importante. Y sigue atento a YetiPK, que al regresar de la pausa, el doctor Arturo Delgado de Vizcarra nos da unos tips
de cómo adaptar a la coyuntura la estrategia de comunicación electoral. En breve regresamos. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. ¿El candidato debe adaptarse al plan de gobierno o el plan al candidato? Sobre esa disyuntiva nos da claridad conceptual el doctor Arturo Delgado Vizcarra. Escúchenlo. El plan no hace al candidato. El candidato es una persona de confianza, es una persona que genera confianza, que tiene una capacidad muy buena de comunicación, de empatía con la población, y el plan no lo va a transformar, mejor dicho, si no tenemos a esa persona como tal, si tenemos más bien a alguien con un carácter muy técnico y quizás con una personalidad un poco especial y que es complicado que comunique, o muy tímida, o muy retraída, un buen plan no nos va a llevar a mucho. Entonces, ahora, el plan debe adaptarse al candidato, quizás, si es que la personalidad del candidato es extremadamente fuerte, llevar adelante algunas pinceladas, algunas notas donde pueda explotar adecuadamente sus fortalezas, sí. ¿Ok? Eso, por supuesto, sin desmerecer ninguna de las otras líneas, pero sí, hay aprovechar estos puntos que en el plan que él pueda, este candidato pueda llevar y que pueda trabajar adecuadamente. Como dije hace un momento, en la mayoría de los casos la población no lee los planes. Entonces, hay que prepararse y hay que preparar el plan para que sea leído por quienes no queremos que lo leamos, paradójicamente, o por quien quien lo va a desmenuzar y quien lo va a trabajar de manera tal que nos pueda hacer quedar en una posición negativa. Ahora, normalmente también hay acciones planificadas pero no anunciadas al público, y el caso tradicional en estos asuntos es el plan tributario. Entonces, si uno tiene una intendencia que está deficitaria en términos de recaudación y que está deficitaria en términos de presupuesto y que tienes necesariamente para llevarla adelante, llevar un plan económico adecuado de ajuste de la tributación y de la recaudación, y eso va a ser complicado, ¿no? A nadie le gusta que le digan voy a cobrar más tributos. Entonces, eso queda en un plan, sí, porque hay que llevarlo adelante y es parte de la justificación y la estructuración de las acciones que se pueden hacer, pero normalmente es una cosa que no se exhibe, que se trabaja simplemente para cuando se llega al gobierno, si se tiene el beneficio de la población y con el voto. Normalmente en los planes hay acciones que pueden ser mejoradas o eventualmente también podemos aprovechar para atacar en el buen sentido de la palabra respecto al plan de los contendores. Entonces, voy a decir cualquier cosa. Nuestro competidor X dice que va a poner un sistema de transporte urbano de una forma tal. Entonces nosotros le decimos, oye, mira, no, este transporte urbano va a generar demasiada contaminación y ya tenemos suficiente tráfico en nuestras ciudades, y por lo tanto nosotros, por el contrario, quizás nunca haya estado pensado por nosotros, pero lo podemos aprovechar. Por el contrario, creemos que este otro sistema va a ser mucho mejor. Entonces, aprovechar y analizar los planes de la competencia es imprescindible.
Y también hay que tener en cuenta que hay medidas que pueden ser ajustadas luego de ser sometidas a la discusión pública. ¿Por qué? Porque pueden ser que no sean aceptadas, que no sean populares, que al contrario sean objeto de una alta crítica. Y por tanto, lo que dijimos hace un momento, tenemos que tener esta capacidad de variación y de movernos de nuestros planes sin que se afecte evidentemente nuestro centro ideológico, nuestro centro de doctrina, nuestro centro de calidad técnica, por supuesto. Pero sí, durante la campaña, por más que esta sea muy rápida, puede haber capacidad de adaptarse, o debe haber capacidad para adaptarse. Entonces, ahí tenemos 3 planes alternativos que tenemos que trabajar de alguna manera y tener capacidades para efectos de llevar adelante. Luego, en la difusión, el plan y sus soluciones deben ser fuente de titulares, y eso es vital. Sobre todo una campaña tan lejana como a la que se nos obliga a través de la pandemia. En las intendencias es tradicional que el candidato pues básicamente haga una campaña persona por persona, que intente recorrer la intendencia muchas veces para conocer no solamente la problemática, que ya la debería conocer de antemano, sino también conocer a las personas a los que van a confiar en él o en ella para conducirse en el futuro gobierno. Bueno, lamentablemente tenemos esta situación, no va a ser tan factible llevar adelante una línea de acción como esta y tenemos que aprovechar de todos los medios posibles. Y el plan, por lo tanto, tiene que tener estas distintas pastillas o estas distintas mensajes que puedan ser fuentes titulares. Entonces, el candidato tal propone la solución al transporte urbano en la intendencia X. Ok, entonces eso es fuente de titular y es muy importante. Luego, fraccionable en pastillas para redes sociales. Y acá también juega con la comunicación en una línea compleja, porque no es sencillo trasladar lo técnico al humano y hacer de esto una historia, pero bueno, para eso están los quienes trabajan en el equipo técnico de la campaña, para poder hacer este mensaje, estos distintos mensajes y generar esta confianza tanto en el equipo de este partido político o en el candidato como tal. Y finalmente, en nuestro caso, la pandemia es un enemigo común, difícil, que todavía no tiene línea de irse y que va a afectar la campaña política ciertamente, ¿no? Y que eventualmente también, y nos ha pasado en el Perú, y eso a modo de advertencia, planifiquen, suena bastante duro, pero planifiquen también la salud de su equipo de campaña, inclusive el candidato. En el Perú, siendo elecciones generales para presidente, dos o tres de los candidatos se enfermaron con coronavirus y uno de ellos inclusive no pudo cerrar campaña. Entonces, no porque falleciera felizmente, sino porque estuvo muy enfermo. Entonces, estamos en una coyuntura muy difícil y la calle lamentablemente no nos ofrece las seguridades que nos ofrecía hace 2 o 3 años. Y la campaña de las intendencias es tradicionalmente en las calles de nuestras ciudades. Entonces, ahí hay algo que ordenar y trabajar adecuadamente y que planificar adecuadamente y que trasladar a la población de que estamos tratando de comunicar sobre línea segura. Y siga con nosotros en YTPK, que al regresar de la pausa compartiremos una serie de preguntas y respuestas con nuestros especialistas en marketing político. Ya volvemos.
Y como habíamos dicho antes de la pausa, ahora damos paso a una serie de preguntas y respuestas que hicimos a nuestros especialistas en marketing político sobre temas importantes para la campaña electoral y posteriormente el ejercicio del gobierno municipal. ¿Se puede ganar una elección sin recurrir al marketing político? Qué buena pregunta, Fayana. Mira, la experiencia internacional ha dado que todos los que han ganado elecciones en el mundo han utilizado el marketing político de una o de otra forma. Y cuando tú haces propaganda de tus propuestas o cuando tú haces un flyer de tus propuestas diciendo, oye, mira, acá está, ¿no? Por si acaso, estas son mis propuestas, ya estás haciendo marketing político. Si sales en un medio de comunicación hablando de tus propuestas, ya estás haciendo marketing político. Entonces, marketing político no necesariamente es el gran glamour que a veces se piensa. Yo creo que hay medidas concretas. Hay niveles de marketing político o niveles de estrategia, ¿no? Y todo va a depender del presupuesto que uno también tenga. Esto es importante porque también las campañas son costosas. Entonces, sí es bueno, es importante. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, la experiencia internacional hasta ahora se da, es que todos utilizan un marketing político de una o de otra forma y mayor intensidad para poder hacer una buena campaña. Que tengas éxito en la campaña no solamente depende del marketing político. Depende también si tienes buenos observadores, aquí le llamamos personeros en mesas para que cuiden el voto, el lugar donde se hace el conteo de los votos, una estructura partidaria que vea eso, o del candidato. Eso es fundamental, ¿eh? Ojo, eso es fundamental también en una campaña. No es parte del marketing político, pero es parte del diseño de la campaña. La rendición de cuentas adecuada, tanto del intendente saliente como el que entra, para decir, oye, ¿por dónde estoy entrando? ¿Hacia dónde? ¿Cómo estoy encontrando la institución? Y esa es información pública que tú podrías dar y muestra una transparencia, de una solvencia que conoces la intendencia de turno. Entonces te das cuenta, hay varias aristas, no solamente el tema del marketing político, definitivamente. Dijiste en un determinado momento que los planes son frecuentemente revisados por analistas especialistas de contendores o por la prensa en algunas ocasiones. Eso implica que el esfuerzo comunicacional desde el punto de vista del plan que uno está desarrollando debe hacerlo con la puntillosidad que requiere el saber que el ejército enemigo, permitidme un poquitito de esa expresión, es el que lo va a estar examinando, o yo debo articular mi esfuerzo para conectarme con el común, con el ciudadano. ¿Cómo articulo allí la estrategia, Arturo? El esfuerzo es para hacer las dos cosas, ¿no? Y ahí está un poco el arte, la dificultad y la oportunidad de poderlo trabajar adecuadamente. Por un lado, va a ser estudiado y leído por analistas, por técnicos, por los competidores, por los técnicos de los competidores que además le van a buscar el error, le van a buscar el imposible, ¿no? Y por otro lado, eventualmente, no sé si por la población, pero sí a partir de los distintos mensajes que vayamos emitiendo, la población va recibiendo del plan de gobierno para la intendencia A o B, va recibiendo distintos mensajes y va confiando en que ese gobierno va a ser el adecuado. Entonces, y por supuesto, una vez que esto se pone en agenda política, o sea, digamos, el mensaje de limpieza de las calles se pone en agenda política porque hemos dado una buena solución desde nuestro plan de gobierno, inmediatamente los competidores van a tratar de bajarlo porque precisamente ese puede ser el caballito de batalla de los votos de esta persona. Entonces, es un ida y venida constante al cual tenemos que estar preparados y el plan termina siendo el eje alrededor del cual gira toda esta problemática. ¿Cuánto la pandemia del coronavirus ha incidido en la dinámica de las campañas electorales? ¿Se tuvo que haber desarrollado una estrategia de comunicación mucho más eficaz? ¿Alteró el orden de los factores de priorización para el candidato? Decimos que en el día a día, e incluso en nuestra vida personal, el COVID-19 ha hecho que trastocáramos algunos valores, que le demos importancia quizá a otros aspectos que antes pasábamos por alto. ¿Ha sucedido así también en el marketing político? Totalmente, porque ahora, por ejemplo, se trabaja mucho el tema de redes, es cierto, ¿no? Las redes sociales
son fundamentales en las campañas políticas. Pero, vuelvo a decirte, Robert, y los había dicho, humanizadas. En redes sociales no quiere decir que pongas un flyer y decir, bueno, acá están mis propuestas, ¿sí? Y punto, ¿no? Ahí queda. No. Historias. Acuérdense eso, historias. Les estoy dando unos tips, ¿eh? Historias. Testimonios. Eso vende muchísimo. Y testimonio depende si va dirigido para madres, jóvenes, madres adultas, abuelas. ¿A quién quieres dirigirte? Otra vez es la pregunta. O sea, el COVID ha traído eso, y que la gente lo que está buscando es tener un espacio seguro. Y los intendentes tienen la responsabilidad que su intendencia sea un espacio seguro. A lo mejor depende no del intendente que llegue la cantidad de vacunas que tiene que llegar, porque eso depende del gobierno central, pero sí que los procesos de vacunación sean efectivos y haya pruebas PCRs oportunas, y que se vuelvan a abrir los espacios públicos para que los niños puedan salir y jugar, no digo entre ellos, pero puedan nuevamente volver a una normalidad. La gente reclama eso, ¿no? De repente ferias en un momento que se puedan dar, o sea, la gente está buscando un espacio seguro donde puedan de repente montar bicicleta, miles de cosas, una nueva biblioteca digital, no lo sé. Digo, diversas formas que el intendente puede hacer como propuestas, que en el fondo lo que tiene que buscar es la calidad de vida del ciudadano. ¿Cómo saber escoger el elemento de relevancia para la comunicación de mi plan y de mi campaña? Hoy, si uno mira la coyuntura, que era otro de los componentes citados en tu exposición, pues vemos que la mayor dificultad del ciudadano en cualquier distrito, y me circunscribo a lo que es la ciudad capital, donde tenemos bolsones de pobreza, la mayor dificultad está por la cuestión económica, pero más allá de una cuestión meramente distrital o municipal, pasa por una cuestión sanitaria sobre la cual el gobierno municipal no tiene un control absoluto, pero obviamente puede contribuir de alguna manera. ¿Cómo hace el candidato para poder encontrar allí, en medio de ese caos, donde no tiene un control real, el elemento para conectar con el votante? Mira, a ver, empiezo, había de hecho ustedes lo deben haber escuchado, un presidente muy controversial en el Perú, Alan García, que decía que en verdad el político tiene que oler los problemas de la población. Los percibe, se les queda en la mente y en la acción a través, mira, de la piel. O sea, lo sienten y por eso son políticos. O sea, porque tienen ese nivel de empatía necesario para percibir qué cosa, no solamente qué cosa requiere técnicamente, porque para eso hay un nivel técnico, sino también que quiere escuchar a la población en medio de ese problema técnico. Entonces, hay un tema doble, ¿no? O sea, no solamente no nos podemos quedar en el populismo del qué cosa quiere la gente, sino también en el tema técnico de qué se necesita para solucionar los principales problemas, digamos. Pobreza, ok, pobreza y nivel sanitario. Muchas de las competencias seguramente están dadas para el gobierno nacional o para el gobierno departamental, si es que así fuere, pero puede haber un trabajo, digamos, desde la municipalidad, mira, por último, sea como presión hacia el gobierno nacional respecto de la atención a esa pobreza, de la atención en los temas sanitarios, de la verificación de la calidad de los distintos programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, a su vez, trasladarlo a la población es, señores, yo me voy a ocupar que los programas sociales del Ministerio A lleguen adecuadamente a mis zonas de pobreza extrema en Asunción. Entonces, se puede enlazar. Como pudieron apreciar, en este capítulo de YTPK quisimos acercarles contenido acerca de la estrategia de marketing político, principalmente para los candidatos que pretenden ganar los comicios de octubre próximo, pero no con la intención de darles simplemente a ellos herramientas para poder ganar las justas electorales, sino que para aquel vencedor que logre obtener los votos de la gente pueda materializar aquel plan de gobierno en acciones concretas
de beneficio para la gente. Esto forma parte de una estrategia del Instituto BDO y el Centro de Innovación de Políticas Públicas del Perú, que tendrá su asiento en Paraguay, para desarrollar una plataforma denominada Escuela de Negocios, sobre la cual estaremos hablando, por supuesto, en capítulos posteriores. A ustedes, muchas gracias por la atención y preferencia. Nos encontraremos en un siguiente episodio de YetiPK. Será hasta entonces. YetiPK fue presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial, detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.